viaje está en el marco del Año Santo y es una peregrinación. Sí, una peregrinación diocesana es una acción de toda una iglesia particular que emprende un camino conjuntamente, es un camino material, es un camino de desplazamiento de un lugar a otro, con el que se pretende también que se creen, que se fomenten unas actitudes interiores, la palabra de Dios. El viaje tiene una lógica interna. Se divide claramente en dos partes. La primera es en torno al lago de Genesaret, lago de Tiberíades o el mar de Galilea. Hay como un triángulo. Son las ciudades es la ciudad de Cafarnaúm, cuya visita es de las más importantes que se pueden hacer en Galilea, porque se conservan los restos del poblado tal y como se encontraba en tiempos de Jesús. Los franciscanos han hecho ahí una labor arqueológica sumamente importante, han encontrado restos verdaderamente dignos de ser visitados. La antigua casa de Pedro, los restos de la antigua sinagoga en la que Jesús pronuncia el discurso del pan de vida. Pero allí cerca también está el monte de las bienaventuranzas. El Evangelio dice que Jesús se retiraba a aquellos montes a orar. Y en aquel monte, después de orar, Jesús elige a los discípulos y es en aquel monte en el que pronuncia el sermón de la montaña, en el que pronuncia las bienaventuranzas, en donde proclama el perdón, en donde contrapone, en donde hace más radical la ley de Moisés. Y al pie de este monte es en donde se encuentra un lugar en el que se recuerdan dos acciones de Jesús. Una es la multiplicación de los panes y los peces en una iglesia regentada por los benedictinos alemanes, en donde se muestra una piedra en la cual se habrían puesto los panes y los peces y en la que hay un mosaico que se ha hecho ya muy famoso, un mosaico bizantino que representa los panes y los peces, pues objeto del milagro de la acción de Jesús. Y luego en ese mismo lugar se recuerda el primado de Pedro, la triple confesión de amor de Pedro, que al final del Evangelio de San Juan se refiere, y después de una pesca milagrosa, porque no lograban pescar nada, no obtenían la pesca que deseaban y que precisaban, y ahí es cuando en tierra Jesús le pregunta por 3 veces a Pedro si le ama, y ahí es en donde el Señor le confía la misión de apacentar a sus ovejas. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Caná se visita la iglesia en la que tiene lugar el primer milagro de Jesús, según el Evangelio de San Juan, en el marco de unas bodas a la que asiste también María, y es la que le arranca este milagro de la conversión del agua en vino. Para nosotros significativo, porque en la Catedral de Oviedo se conserva, se venera una de las hidrias de las bodas de Caná de Galilea, que se muestra precisamente el día de San Mateo. Es costumbre que allí los matrimonios renueven los compromisos matrimoniales en una ceremonia que siempre resulta emotiva. Bendice, Señor, de nuevo estos anillos que hoy bendecimos en tu nombre, para que quienes los tienen se guarden mutua fidelidad, cumplan siempre tu voluntad y vivan en paz con sus hijos y con su familia, amándose siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Monte Tabor es un monte que se encuentra en la llanura de Esdrelón, está en los límites de las tribus de Zabulón y Neftalí, y ahí hubo unos cultos cananeos, por lo que se puede leer en el Antiguo Testamento, pero también es el lugar, el monte, en el que tradicionalmente se ubica la transfiguración de Jesús. Se convierte, se transfigura, sus vestidos se convierten blancos como la nieve y se oye la voz del Padre que muestra su complacencia en el Hijo, y Pedro, Santiago y Juan asisten a esta transfiguración del Señor como un anticipo de la Pascua, de la gloria que se avecina después de la Pasión. Estamos llegando a Nazaret. Nazaret era un pueblo humilde, pequeño en el tiempo de nuestro Señor. Nazaret es fundamentalmente el conocimiento del marco en el que tiene lugar la encarnación, en la humildad, en la pobreza, en el lugar en el que nadie esperaría que hubiese acontecido un hecho de estas características. Una ciudad que no venía ni en los mapas de la antigüedad y vivía perdida en las montañas de Galilea. Creo que esto es fundamentalmente, y además porque muestra una obra arquitectónica que da idea de cómo se pueden salvar las ruinas, los restos arqueológicos, y a la vez construir en la parte superior un santuario. del Carmelo, en Haifa. Es un lugar que está sobrepuesto a la bahía de Haifa. Es una cordillera, una cadena montañosa de unos 20 kilómetros, especialmente asociada a la figura del profeta Elías. El profeta Elías ofrece allí un sacrificio junto con los sacerdotes de Baal, en que se muestra
la autenticidad del culto yavista en contra del culto a Baal, y se refugia también en una de aquellas cuevas en las que después los cristianos pretenderán vivir ese mismo celo religioso del profeta Elías, y desembocará en lo que hoy conocemos como la Orden Carmelitana, que tiene su origen en el Monte Carmelo. Por eso visitamos el monasterio de Stella Maris con una imagen de la Virgen del Carmen sobre una gruta en la que una leyenda puesta a la entrada, en la cima, en la parte superior de esta gruta, dice que algunas veces era allí en donde se refugiaba el profeta Elías. Jericó es la ciudad, se dice que es una de las ciudades más antiguas del mundo. Allí es en donde se conmemora la entrada del pueblo de Israel, que entra por Jericó. Es la primera ciudad conquistada por Josué y los israelitas, y luego suben hacia la montaña, hacia otras localidades que ya se encuentran más bien hacia el occidente de Jericó. Y allí también en Jericó hay un monasterio en el que se recuerdan las 3 tentaciones de Jesús, en el Monte de las Tentaciones. Es un monasterio ortodoxo y ahí se recuerdan 2 tentaciones, la de la conversión de las piedras en pan y la de la presentación de los reinos por parte del demonio a Jesús, porque la otra tiene lugar en el alero del templo de Jerusalén. Y luego ahí en Jericó está la iglesia del Buen Pastor, regida por los franciscanos. Hay un colegio de Tierra Santa, y ese colegio, esa parroquia, esa feligresía, que es muy humilde, son pues unas decenas de personas, ha tenido sin embargo su importancia en el tiempo en el que ese territorio estaba bajo el mandato de Jordania. Había pues buenas relaciones con la familia real, precisamente uno de los frailes de ese convento. Ahora ya han cambiado las tornas, y porque se ha convertido en una ciudad eminentemente árabe, con una feligresía muy pequeña y con unas dificultades de tránsito, de paso, verdaderamente importantes. El Mar Muerto es el punto más bajo de la Tierra. Está a más de 400 metros bajo el nivel del mar, en una fosa jordánica que viene ya pues desde el norte y llega hasta el centro de África, hasta las cataratas Victoria, y atraviesa el Mar Rojo. Hay una parte al sur del Mar Muerto que se conoce como la Arabá.
La parte norte del Mar Muerto es el curso del río Jordán, que son meandros. El río Jordán es un río que no desciende de forma lineal, sino que viene haciendo estas curvas tan características de aquella región y que sirve de frontera entre Israel y Jordania. El Mar Muerto, si es que se puede llamar mar o se puede llamar agua, es un fenómeno de la naturaleza espectacular. Es una mezcla de componentes químicos que produce esos efectos que ve el bañista. No se hunde porque tiene 6 veces más desalinización que cualquier océano, que cualquier mar, y surte unos efectos salutíferos también para la piel y para determinadas enfermedades. Junto a esta ribera del Mar Muerto tienen lugar varios acontecimientos importantes. En la zona sur es donde estaría Sodoma y Gomorra, pero lo que ha causado mayor sensación son los descubrimientos de los manuscritos del Mar Muerto, atribuidos, se dice que es el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX. Yo no sé si la tumba de Tutankamón, porque el Medio Oriente todavía conserva tesoros que aún así darán que hablar en el futuro. Pero los manuscritos del Mar Muerto han tenido una gran importancia, sobre todo para conocer el texto de la Biblia, para conocer el judaísmo contemporáneo de Jesús y tener testimonios de primera mano del judaísmo de lo que se conoce como período intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Jerusalén, la ciudad linda, Jerusalén que une todos los creyentes y al mismo tiempo divide todos los creyentes. Lo más importante para un cristiano de Jerusalén es el Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro junto con el Calvario. Para un musulmán es la mezquita de la Roca, desde donde Mahoma va al cielo, y para un judío es el Muro de las Lamentaciones, lo que queda del Templo de Salomón. Para los cristianos no cabe duda de que lo más importante es el Santo Sepulcro, el lugar en el que resucita Jesús.
y aquella roca extraña, que es lo que queda del Calvario. Aquello parece que era en su día una cantera y tiene unas formas singulares. No cabe imaginarse un monte, sino es un promontorio en el que crucifican a Jesús y todavía puede verse y tocarse incluso aquella roca. Pero luego junto a esto hay también un lugar importante que el peregrino no le da toda la importancia y sin embargo arqueológicamente y eclesiológicamente es muy importante. Es el cenáculo. El cenáculo que ha quedado desfigurado porque se ha convertido en mezquita, tiene unos adornos y tiene un perfil, una estructura medieval, pero desde el punto de vista de los orígenes del cristianismo, aquel es un lugar realmente importante, que ha sido pues objeto de polémicas porque ha pertenecido a los cristianos, luego lo han reivindicado los musulmanes, al final se han quedado con él los judíos, puesto que entienden que o creen o opinan que allí se encuentra el sepulcro de David. Y luego es importante también el Monte de los Olivos, desde Getsemaní, en donde se ven todavía los retoños de aquellos olivos antiguos que existían. Se ha dicho que tienen 2.000 o 3.000 años, la cepa básica de estos olivos. El remonte hasta llegar a la cima del Monte de los Olivos, en donde se recuerda la ascensión de Jesús, y de allí ya a un paso Betfagé y Betania, la casa de Lázaro y de Marta y de María, es un conjunto importante. Es el valle de Josafat, el lugar en el que va a tener lugar el fin del mundo, y es un lugar de enterramientos, tanto para musulmanes como para judíos, porque los cristianos tienen su cementerio en el monte Sión, ya bajando hacia lo que hoy es la Gehenna, el lugar que para Jesús evocaba el infierno, un lugar en el que se ofrecieron también en el Antiguo Testamento, después del Antiguo Testamento, se ofrecieron sacrificios humanos y en donde se habría ahorcado Judas. Era el lugar de de las industrias contaminantes de Jerusalén, por ejemplo los curtidores. Pero es que desde el Monte de los Olivos se divisa también una pequeña colina que es la antigua ciudad de David. Pasa desapercibida, es la antigua ciudad de Jebús, que David conquista en el siglo X, la última ciudad cananea, y allí construye su ciudad. Ya junto a esta pequeña colina, en donde además hay un túnel que muestra la antigua conducción de aguas de Jerusalén y que merece además la pena la visita yendo con tiempo, en este lugar que además está muy próximo a la piscina de Siloé, luego ya junto a él se encuentra aquella extensión que hizo Salomón, sobre la cual construyó el templo, que es en donde actualmente se encuentra la mezquita de la cúpula dorada. El peregrino, cuando ve la Vía Dolorosa, debe considerar en primer lugar que se encuentra a varios metros por encima de lo que era el nivel de Jerusalén de tiempos de Jesús, que luego fue modificado por Adriano y luego sufrió diferentes cambios. Este Vía Crucis, que se hace a partir de lo que es la flagelación, un convento franciscano, en donde se dice que estaba la Torre Antonia, la Fortaleza Antonia, en donde estaba la guarnición romana que controlaba la explanada del templo, esa es la hipótesis tradicional que considera que de allí salió Jesús para emprender el camino, luego saliendo de la ciudad, para ir al Calvario. Claro, cuando hoy se hace el Vía Crucis por estas estaciones que son convencionales, porque la escena de la Verónica es una escena que no tiene que ver con los evangelios, los peregrinos, sin embargo, entienden que así debió de ser también el Vía Crucis primero, el primer camino de la cruz, todo aquello lleno de gente. Había se considera que si en Jerusalén había 50.000 personas, en la Pascua llegaba a haber 250.000. Había que ampliar el radio de la ciudad para poder celebrar la Pascua, y cuando uno ve tantos peregrinos y tanto comercio, tantas tiendas en el zoco, tantos empujones, pues también se piensa que Jesús, cuando sube desde el lugar de la condena al Calvario, pues Jerusalén estaría así, o puede que incluso con muchísimo mayor número de personas en aquellos días. Y eso da también una idea devocional de lo que pudieron ser estos acontecimientos del final de la vida de Jesús. نبغي هواك يرد الحنين
este lote de tierra conviven casi 15 millones de personas. Unos 7 millones en el Estado de Israel, unos 3 millones en la autoridad palestina, es decir, en Gaza, la Jordania, Cisjordania, y en Jordania, de donde llegó, hay otros 5 millones. Sea en Israel como en Palestina, la presencia cristiana no es superior al 2% de la población, cuando a principios del siglo pasado se calcula que los cristianos eran un 25% de la población de toda la región. La vuestra pregunta, ¿qué es lo que lleva a los cristianos a emigrar, a dejar? Las causas son múltiples, complejas. Son de orden económico, político, familiar, para juntarse con otros miembros de la familia que viven en la diáspora con más dignidad, libertad y desarrollo. El alcalde de Bet Sahur me decía que de ese pueblo hay en Latinoamérica 100.000 personas que han emigrado. 100.000 personas son muchas personas para abandonar un pueblo. Este muro que han construido efectivamente puede ser un medio de seguridad física, pero no cabe duda que también es un motivo para un enconamiento interior que va aumentando la tensión y va aumentando pues el resentimiento que se multiplica en progresión geométrica. Ese muro está causando lesiones en los derechos humanos porque los cristianos no los dejan transitar, no pueden visitar. Los cristianos de aquellas aldeas de Belén, de Bet Sahur, de Bet Yala, no pueden ir a Jerusalén, no pueden visitar el Santo Sepulcro, más que en contadas ocasiones o con determinadas circunstancias. No hay libertad de movimientos por un país que es el que ha sido su país desde siempre. Los cristianos son una comunidad muy dañada, sufren mucho. Son ciudadanos que por una parte los judíos no los consideran como propios, los musulmanes tampoco los tienen como propios, y ahí están en el medio, en el centro, pidiendo auxilio a las comunidades cristianas del mundo, que no los olviden, que les den el apoyo moral, que los defiendan en los foros internacionales que corresponda, y que aquellas necesidades materiales que sea menester, pues que se las faciliten en la medida de las posibilidades. La questione della pace se ne è parlato da già anni e anni. Si parla di pace, ma i nostri capi israeliani e palestinesi fanno la guerra. Resulta que estamos hablando desde hace muchos años en estas tierras de paz, y a la hora de la verdad los jefes políticos de Israel y de Palestina siguen haciendo la guerra. Anche questi ultimi giorni i palestinesi e israeliani parlano, dialogano per la pace, ma la pace non sembra essere vicina. Aunque en estos últimos tiempos, meses, el diálogo ha sido más intenso, sin embargo la paz no se ve cercana. E perciò diciamo che la pace sarà un dono di Dio in questa terra che è di Dio. Dado que los hombres no pueden entenderse, entendemos que la paz será un regalo, un don de Dios, porque Dios también es paz. Nuestra presencia hoy, excelencia, queridos amigos, hermanos, hermanas, vuestra presencia hoy significa mucho, mucho para nosotros. Significa en primer lugar en nuestra comunión eclesial, un solo pueblo, una sola iglesia, un solo amor, una sola fe. Por favor,
no nos dejáis solos en esta misión, más bien con una verdadera caritas rezan para nosotros, rezan para la paz en Tierra Santa, paz para todos los habitantes, judíos, musulmanes, cristianos, rezan para esta paz que nos hace falta. Jerusalén hay un dicho que es el de los hechos de Jesús, es de los judíos, cuando celebran la Pascua, en donde quiera que estén, siempre termina la celebración de la Pascua de esta manera: el año que viene en Jerusalén. Jerusalén es una ciudad que está reclamando siempre la presencia nuevamente de aquellos que la visitan una vez. Difícilmente se olvidarán de ello, porque además es que es imposible en la iglesia, escuchando una lectura, viendo la televisión, evocando la infancia. Ahora han sido capaces los peregrinos de ubicar estos acontecimientos, estos hechos significativos: el nacimiento de Jesús, su pasión, su muerte, la casa de la Virgen. Todo esto lo han ido ubicando y esto forma ya parte de su memoria, lo han incorporado de una manera tan profunda que permanecerán ya indisolublemente unidos a Jerusalén para el resto de sus días. Han leído el quinto Evangelio.